Había permanecido en el convento de San Fernando el exvirrey conde del Venadito, mas luego que se abrió el camino para Veracruz, salió con su familia el 25 de septiembre para embarcarse en aquel puerto en el mismo navío Asia que había conducido a O'Donoghue. Acompañóle el aprecio de toda la gente honrada, que lo consideró siempre como un hombre adornado de todas las virtudes de un cristiano y de todo el pudor de un caballero, aumentándose la consideración pública de la que disfrutaba por las desgracias que le sobrevinieron en el último periodo de su gobierno. En la tarde del 26, entró en México O'Donoghue por la garita de Belén, y su llegada se solemnizó con repiques y salvas de artillería como capitán general. Fue recibido y cumplimentado por todas las autoridades. El ayuntamiento lo obsequió con refresco, cena y cama, como se acostumbraba con los virreyes, y se alojó en la Casa de la Moneda, en la calle de San Francisco. En los siguientes días continuaron llegando a la ciudad el obispo de Puebla, todas las personas notables que se habían reunido en Tacubaya y todos los vecinos que habían abandonado sus casas por temor de la guerra. Disponíase entre tanto todo lo necesario para la entrada triunfal del ejército en la capital, que se fijó para el 27. Carecía el ayuntamiento de los fondos necesarios para los gastos cuantiosos que era preciso hacer en esta solemnidad, pero los franqueó el alcalde don Juan José de Hacha, prestando 20,000 pesos sin interés alguno. La tropa se hallaba mal parada de vestuario y calzado, por lo que Iturbide, al anunciar a los mexicanos por su proclama del 20 de septiembre que iba a entrar en su ciudad el ejército que la había hecho corte de un gran imperio, les decía que lo componían en la mayor parte los soldados que habían militado al servicio del gobierno español, el que ni los había vestido en tiempo oportuno, ni pagándole sus alcances. En los términos que los miráis, consiguieron la empresa sublime que será la admiración de los siglos. La patria eternamente recordará que sus valientes hijos pelearon desnudos por hacerla independiente y feliz, y vosotros, mexicanos, ¿no recibiréis con los brazos abiertos a unos hermanos valientes que en medio de las inclemencias pelearon por vuestro bien? ¿No empeñaréis vuestra generosidad en vestir a los defensores de vuestras personas, de vuestros bienes, y que os redimieron de la esclavitud? Es imposible que vuestra magnanimidad permita que continúen en el estado deplorable de desnudez en que se hallan. Manifestadles vuestro amor y gratitud con esta acción tan loable para que puedan continuar como hasta aquí, haciendo la gloria del imperio mexicano y consolidar la felicidad pública. Las demás ciudades y pueblos tomarán parte en empresa tan patriótica y de esta suerte todas contribuirán a su propio beneficio. Con el mismo motivo, recomendando a los militares en otra proclama el buen comportamiento que debían observar en la capital, les dijo: no os aflija vuestra pobreza y desnudez. La ropa no da ni virtud ni esfuerzo. Antes bien, así sois más apreciables, porque tuvisteis más calamidades que vencer para conseguir la libertad de la patria. Para proveer en cuanto era posible a esta necesidad, se mandó de México el vestuario que había perteneciente al regimiento del comercio y a otros cuerpos. Y al anunciar en el teatro que habría 3 días de funciones extraordinarias para celebrar la entrada del ejército, se dijo que el producto de ellas se destinaría a calzado para el mismo, lo que se recibió con grandes aplausos. El jefe político mandó por bando que se adornasen e iluminasen las casas e hizo las prevenciones convenientes de policía. Todos los cuerpos que componían el ejército habían recibido orden de reunirse en Chapultepec, para formar desde allí la columna a cuya cabeza marchaba Iturbide, sin distintivo alguno, y por esto mismo fijaba más la atención en su persona, acompañándolo a su Estado Mayor y muchas personas principales. Los jefes iban al frente de sus divisiones, habiendo salido desde la mañana Filisola, con la que guarnecía a México, para incorporarse en la columna. Siguió esta la calzada de Chapultepec y el Paseo Nuevo, entrando por la calle de San Francisco, en cuya extremidad estaba figurado un arco de triunfo, en el que esperaba el ayuntamiento. En aquel punto se detuvo la marcha para que el alcalde de primera elección, coronel don José Ignacio Ormaechea, presentase a Iturbide, en nombre del ayuntamiento, las llaves de oro que se suponían ser de la ciudad, en un azafate de plata. Iturbide bajó del caballo para recibirlas y las devolvió con estas palabras enteramente consonantes con lo que había sido el principio inmóvil de la revolución, que se terminaba en este acto.
Estas llaves, que lo son de las puertas que únicamente deben de estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo, como abiertas a todo lo que puede hacer la felicidad común, las devuelvo a vuestra excelencia, fiando de su celo, que procurará el bien del público a quien representa. Iturbide, volviendo a montar, siguió acompañado del ayuntamiento a pie y de las parcialidades de indios de San Juan y Santiago, hasta el Palacio de los Virreyes, que se llamó entonces Imperial. En él lo esperaba O'Donoghue con la Deputación Provincial y demás autoridades y corporaciones, cuyas felicitaciones recibió y enseguida salió con el mismo O'Donoghue al balcón principal para ver desfilar al ejército, que se distribuyó desde allí a sus cuarteles. Nunca se había visto en México una columna de 16.000 hombres, que parecía de mayor número por ser la mitad de ella caballería. Aunque muchos cuerpos tuviesen en mal estado su vestuario, y algunos no lo tuviesen absolutamente, como los Pintos del Sur, esas fuerzas compuestas de los veteranos que habían hecho la guerra desde el principio de la Revolución en 1810 presentaban un aspecto muy militar. El concurso numeroso que ocupaba las calles de la carrera las recibió con los más vivos aplausos, que se dirigían especialmente al primer jefe, objeto entonces del amor y admiración de todos. Las casas estaban adornadas con arcos de flores y colgaduras en que se presentaban en mil formas caprichosas los colores trigarantes, que las mujeres llevaban también en las cintas y moños de sus vestidos y peinados. La alegría era universal, y puede decirse que este ha sido, en todo el largo curso de una revolución de 40 años, el único día de puro entusiasmo y de gozo sin mezcla de recuerdos tristes o de anuncios de nuevas desgracias que han disfrutado los mexicanos. Los que lo vieron conservan todavía fresca la memoria de aquellos momentos en que la satisfacción de haber obtenido una cosa largo tiempo deseada y la esperanza halagüeña de grandezas y prosperidades sin término ensanchaban los ánimos y hacían latir de placer los corazones. Luego que acabó de desfilar el ejército a la vista de Iturbide, que saludó con muestras de vivo aprecio a los jefes, oficiales y aún soldados a quienes conocía y estimaba por su valor y servicios, pasó este a la catedral acompañándole todas las autoridades. El arzobispo, vestido de pontifical, le esperaba a la puerta con palio para recibirlo con las ceremonias del ritual. Iturbide hizo retirar el palio y, tomada el agua bendita, entró en el templo soberbiamente iluminado. Cantóse el Te Deum, después del cual pronunció un discurso el doctor Alcocer, diputado que había sido en las Cortes de Cádiz, y ahora individuo de la Junta de Gobierno. Y vuelta la comitiva al palacio, el ayuntamiento hizo servir un comité de 200 cubiertos, en el que el regidor Tagle, individuo también de la Junta, dijo una oda que frecuentemente interrumpida por los aplausos que se redoblaron en estos versos con que terminó. Vivan por donde celestial clemencia, la religión, la unión y la independencia. El primer jefe recibió nuevas vivas en el paseo, en el refresco con que le obsequió el ayuntamiento a su regreso al palacio, y en el teatro, al cual fue por calles iluminadas por multitud de luces, como estaba toda la ciudad. La entrada del ejército trigarante en México y la disolución del gobierno virreinal trajo consigo como consecuencia necesaria la rendición de las fortalezas de Acapulco y Perote. La primera capituló el 15 de octubre con don Isidoro Montes de Oca, comandante de división del Ejército de las Tres Garantías, quien comisionó a este efecto al coronel don Juan Álvarez. Perote fue ocupado por el coronel Santa Anna, comandante de la 11ª División, y el 9 del mismo mes, firmando la capitulación el capitán de artillería don Patricio Tejedor, en quien recayó el mando por enfermedad del coronel Viña. El parte lo condujo a México don José María Tornel, secretario de Santa Anna, a quien éste había hecho capitán, servicio que le fue premiado con el grado de teniente coronel, habiendo dado a Iturbide poco después el de brigadier al mismo Santa Anna, quien en 6 meses corrió la escala desde teniente graduado de capitán, que era en principios de abril, hasta la alta graduación que acabamos de referir. No quedaba al gobierno español más que la ciudad de Veracruz, con el castillo de San Juan de Ulúa, para cuya defensa el consulado y ayuntamiento unidos habían representado al rey en 8 de junio, pidiendo auxilios. Y así fue que a Iturbide se debió la emancipación de México.
Ninguna parte tuvo en ella la antigua insurrección, sino es la muy remota de haber dado motivo a que se formase un ejército y que ese después de algún tiempo hiciese la independencia. Iturbide, muy lejos de reconocer participación alguna entre aquella revolución y la suya, ni aún mención hizo de la primera en su proclama a la guarnición de México el 16 de septiembre, día que debía haberle merecido algún recuerdo si lo hubiese considerado como el principio del movimiento que acababa de consumar. Nada es, pues, menos cierto que lo que suele decirse con jactancia, que México ganó su independencia con 10 años de guerra y sin auxilio de nadie. Esos años de guerra no fueron otra cosa que el esfuerzo que la parte ilustrada y los propietarios, unidos al gobierno español, hicieron para reprimir una revolución vandálica que hubiera acabado con la civilización y la prosperidad del país. La independencia se hizo, para usar de las palabras mismas de Iturbide en su exposición a la regencia del 7 de diciembre de 1821 sobre premios al ejército, en cortísimo tiempo de campaña, sin efusión de sangre, sin destrozo de fortunas y, para decirlo de una vez, sin guerra, porque no merece el nombre de tal aquella en que no llegan a 150 los individuos que han muerto en el campo del honor.